Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy estamos nuevamente con Sol Ahimsa, una terapeuta madrileña que nos va a ampliar mucha información en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Este Mesías, este ser aparentemente iluminado que vino a la tierra a darnos un mensaje de paz y de amor, pero que por lo visto en torno a él se han construido diversas creencias que más que nada pues han desvirtuado en cierta forma quizás su mensaje. Vamos a intentar desvelar algunos aspectos ocultos de la figura de Jesús de Nazaret. Y hoy nos acompaña Sol. Hola Sol, bienvenida a mi espacio. Hola, ¿qué tal, David? Y hola a todos nuestros amigos, por supuesto. Hay mucha polémica sobre el momento del nacimiento de Jesús. Hay quien dice que coincidió con la muerte del rey Herodes, y esto sería aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, o sea, 4 años antes. Hay quien dice que son 7 años antes del nacimiento oficial de Jesús, y también hay varias fuentes que revelan una serie de alineaciones planetarias en el signo de Piscis que marcarían también la era de Piscis, ¿no? La era de la fundación de la religión cristiana. Bien, ¿qué puedes decirnos sobre este tema? Bueno, sí hay un pequeño lío entre el nacimiento, la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Realmente el poder especificarla, como no hay tanto documento histórico, es muy complicado, ¿no? Pero estaríamos hablando, sí, de ese siglo IV o siglo VII antes de su nacimiento real, ¿no? Quizá la fecha de Jesús la han acoplado mucho a un interés histórico por parte de, posteriormente, ¿no? Por parte tanto de los seguidores católicos ya en la Iglesia como de cuando se formó lo que en realidad es el catolicismo que fue hecho por Constantino, bueno, y pues un grupo que estaban con él. Entonces, en realidad, lo que se dice como el 25 de diciembre, que es en principio el siglo cero, pues no encaja, ¿no? ¿Por qué lo ponen en esta fecha, de la noche del 24 al 25? Pues porque en ese momento había lo que se llamaban las Saturniales, que eran unas fiestas paganas, en las cuales se celebraba lo que es el nacimiento del niño Sol. Es cuando el sol empezaba a crecer, empezaba ya a levantarse en el horizonte y empezaban a ser los días poco a poco más largos que las noches, ¿no? Es el solsticio, por tanto, de invierno. Y claro, lo que en ese momento se necesitaba era establecer como un icono, ¿no? Un personaje que cambiara totalmente la idea que en ese momento, la celebración que en ese momento se daba, que eran estas Saturniales. Y entonces de esta manera darle más fuerza a una celebración de un dios, del nacimiento de un dios como era Jesús, ¿no? Como decían que era Jesús. Pero en realidad sí está muy complicado, porque luego también se han dado otras fechas, como bien dices, ¿no? Lo de el momento de Piscis, también se cree que podía ser Aries, o sea, está complicado. Voy a hacerte directamente una pregunta muy, muy trascendente. Para ti, ¿quién era Jesús? ¿Era humano? ¿O era una entidad de lo que podríamos hoy calificar como de extraterrestre? Para mí era híbrido, o lo que es lo mismo, una mezcla de un humano, en este caso María, madre, y un extraterrestre que, bueno, podríamos darle la paternidad a quien ya podemos comentar, ¿no? Pero sí que incluso en pasajes de la Biblia, no solamente de los apócrifos, se remarca una serie de datos que pueden darnos la idea de que Jesús era híbrido. Efectivamente, desde el momento mismo en que ya la madre de Jesús y sus abuelos incluso eran alimentados por una serie de ángeles que les proporcionaban un maná especial. ¿Para qué era ese maná? ¿En qué se distinguía ese sustento energético, esa alimentación extra del resto de la comida que ellos pudiesen tomar en la tierra? Entonces, claro, eso hace pensar que realmente ya estaban siendo cuidados, vamos a decir así, cuidados, examinados, controlados por varias entidades, ¿no? El caso es que, efectivamente, todo da que pensar que sería un experimento genético y de ahí vendría toda esa importancia que se le concede al linaje secreto de Jesús,
que encontramos referencias muy amplias en Reims-le-Château, por ejemplo, donde el padre Saunier parece que descubrió el linaje oculto de Jesús y no se hizo rico precisamente oficiando misas, como se decía, sino codeándose con la florinata de la nobleza en París y en toda Francia, recibiendo probablemente subvenciones y él entregando quizás en cuentagotas toda esa información de ese linaje oculto. Ese linaje que nos conectaría también con los reyes merovingios, ¿no? Pues precisamente Dan Brown, a través de su obra El Código da Vinci y luego también el enigma sagrado, ¿no? Sí. El enigma sagrado, incluso anterior a este Código da Vinci, donde ya se hablaba de este linaje secreto y de que María Magdalena, embarazada de Jesús, habría desembarcado en las costas del sur de Francia, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente hay visos de realidad en todo esto? A ver, hay muchas pruebas, realmente hay escritos históricos. Lo que pasa que se quiere borrar la evidencia. Entonces es mucho más cómodo, bueno, pues seguir manteniendo el mito de Jesús como ese Dios que encarnó en la tierra y que murió en la cruz. Pero es que su historia no tiene nada que ver con eso. Primero, no era un Dios. Segundo, no murió en la cruz. Pero entre medias es que no creo el catolicismo porque no creo ninguna religión. O sea, es que toda la historia de Jesús, paso a paso, podríamos ir desmantelándola. Y hay documentos históricos, lo que pasa es que lógicamente guardados y no conocidos así a pospopuli. Bueno, más que desmantelar la historia de Jesús, quizás reinterpretar. Exacto, sería Porque así. yo no creo que los textos mientan. Yo creo que los textos son mal interpretados, básicamente. Aunque sí hay que darle una connotación más manipulada al Nuevo Testamento. A ver, en realidad el Nuevo Testamento pasó por muchas manos, lógicamente, ¿no? Porque primero fue traducido del hebreo al griego y luego del griego lo cogieron en los monasterios los fueron traduciendo los monjes y fueron readaptando a lo que se necesitaba. En principio también Constantino, que fue el verdadero creador de la religión católica, eligió determinados documentos desechando otros porque no le interesaban, porque en ese momento había una gran lucha de las distintas facciones que seguían a Jesús y de otras creencias, ¿no? Y lo que intentaron fue hacer una ideología común a todos que pudiera más o menos poderse guiar o poderse manipular, ¿no? De ahí que luego hubo tanta persecución también a aquellos que no quisieron seguir esos pasos, ¿no? Y algunos, pues como los gnósticos, que fueron los que recogieron ese mensaje. Y posteriormente, enlazando un poco con lo que tú habías dicho, ¿no? Del linaje de Jesús, fueron los cátaros quienes en el sur de Francia recogieron primero esta información, todo esto que trajo María Magdalena y junto con el niño que traía en su vientre, porque María Magdalena venía con 2 hijos ya encarnados y con uno dentro de ella. Y luego, aparte de esto, de los cátaros lo heredaron los templarios y por eso todos ellos, tanto unos como otros, por la Iglesia Católica fueron llamados herejes y fueron realmente liquidados, pero de una manera brutal, ¿no? Entonces, de ahí luego ya se pasó toda esta información a grupos ocultos, ¿no? A grupos esotéricos ocultos, a los cuales se les ha llamado de locos, de mentirosos y de toda una serie de historias, pero que también, como he dicho antes, hay documentos históricos que están muy bien guardados, muchos en la biblioteca del Vaticano, muchos de ellos, y otros fuera de ahí, y que, bueno, pues se podría sacar el fondo de todo esto. Pero vamos a ver, lo que estás diciendo es muy fuerte. Es decir, esto para ti es más que una leyenda, lo que sucedió en Francia. Entonces, este linaje fue a parar ahí. Y de ahí podemos elaborar muchas teorías. Por ejemplo, que hay muchos descendientes en Francia de Jesús. No solamente en Francia, luego ya se dispersaron por otros países. Claro, pero claro, origen, pero a ver, si el foco fue en Francia, lo lógico es pensar que hay muchas familias francesas que puedan ser descendientes de Jesús. exacto. Vamos a ver, en la época de Jesús hubo un hijo de Herodes que tuvo que salir de allí y fue al sur de Francia. Y de esto hay documentos históricos, ¿vale? No estoy hablando porque me lo he inventado. No es una leyenda. No. Y fue al sur de Francia. Este hijo de Herodes era amigo de Magdalena, o sea, conocía a la familia de Jesús y fue expulsado de allí precisamente porque iba en contra de lo que su padre hacía, ¿no? Aparte de esto, José de Arimatea, que era tío de Jesús,
también era comerciante y él hacía distintos viajes por distintos lugares de Europa, llegando inclusive hasta Inglaterra. De manera que Jesús, en algunos casos, en esos años que no se conoce, que no se sabe, que fueron de él, muchos fue con él. Por eso también aprendió de otros lugares, otras escuelas iniciáticas, como pueden ser celtas, y luego ya siguió su camino en las escuelas iniciáticas egipcias y en las Indias, o la zona de la India, el Tíbet, etc. Entonces todo esto, lógicamente, fue un material que luego pudieron utilizar para poder huir, porque María Magdalena tuvo que huir porque estaba además embarazada, y hay pinturas que se ve a Magdalena embarazada, sentada y llorando a los pies de la cruz. Es cierto que luego podemos explicar un poco cómo fue el tema, ¿no?, de la cruz de Jesús, porque no murió ahí, pero también es cierto que cuando eligieron ese final, que muriera en la cruz, tuvieron que separarse Jesús y Magdalena. ¿Por qué? Porque se supone que Jesús había muerto, porque era lo que se necesitaba saber, y ella tenía que seguir su camino. Ella fue protegida por José de Arimatea y por tanto llevada junto con él, ya que conocía todas esas vías, porque era, ya digo, comerciante, fue llevado al sur de Francia junto con sus 2 hijos, junto con otros acompañantes, algún otro discípulo se fue con ella, y luego Jesús fue cuando se siguió su camino hacia la zona del Tíbet, y es cuando hay también documentos que se pueden encontrar, y sobre todo, ya digo, de los lamas que lo guardan allí, que se llama, el nombre que se dio era Issa, ISSA. Y ahí siguió toda una tradición, inclusive, ahí ya digo, como historia que se puede recopilar de ahí. Entonces, claro que es historia, claro que es real. ¿Has leído la obra de Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira? Exactamente. Faber-Kaiser fue un gran investigador, por eso Faber-Kaiser lo interesó, y al final, pues ya sabemos que no tuvo una muerte natural. Por supuesto, por supuesto. Como tantos otros. Como muchos otros, que se les ha borrado del mapa. Exacto. Injustamente. Entonces, ahora me has dejado sin palabras. Qué raro que tú te quedes sin palabras. Sí, es un tema que toca especialmente la fibra. Sí. Es un tema que da muchísimo que pensar y genera muchísimas preguntas, ¿no? Sí. Dejando de lado el tema religioso, la figura de Jesús está envuelta en demasiados enigmas, demasiados misterios. No sé si has oído hablar de que incluso hace un tiempo apareció la noticia de que un papiro egipcio revelaba ciertos aspectos sobrenaturales de Jesús, como por ejemplo que en el momento en que él estaba siendo juzgado por Poncio Pilatos, había momentos en los que intermitentemente se desmaterializaba, se transfiguraba su rostro. Esto parece ser encontrado en un papiro egipcio. Entonces, añádele a eso todo lo que ya conocemos sobre esos prodigios, esos milagros que producía Jesús, el episodio de los panes y los peces, el resucitar muertos. ¿De qué estamos hablando cuando estamos refiriéndonos a estos milagros? Vamos a ver, yo ahí tengo ciertas dudas. A ver, en el tema de los milagros hay algunos que eran posibles de realizar, pero otros forman mucho parte también, desde mi punto de vista y por todo lo que he investigado y información que me han dado también, forma mucho parte del mito Jesús, a nivel incluso iglesia, ¿vale? Yo no he leído lo del papiro que comentabas, eso sí que no, esa información no la tengo, no puedo comentar porque no lo sé, ¿vale? Que se le cambiara la cara. Sí que es cierto que algunas de las cuestiones, por ejemplo, lo de los panes y los peces, o los de convertir el agua en vino, todo eso formaba parte
de sus prodigios, porque en parte sí que tenía esa capacidad, ya que lógicamente si era un híbrido, como hemos dicho, tenía que tener algo, ¿no?, que pudiera movilizar esa materia y pudiera realizar, bueno, pues determinados prodigios, ¿no? Pero no todo, no todo. Por ejemplo, lo de andar por encima de las aguas, eso era una tradición. Iba a decírtelo. Claro, te lo he pillado. Lo de andar por encima de las aguas, hay una, o sea, hay una tradición, ¿no?, antigua que, bueno, parecía que andase, pero en realidad se cree que lo que andaba era como una especie de, ¿cómo se dice?, una madera, ¿cómo se llama?, cuando van andando por la madera hasta entrar en las aguas. Hay una investigación muy buena, muy, muy buena, por una, que he estado mirando además antes para especificar el nombre y no decir una cosa por otra, de la doctora Barbara Tiering, que es una estudiosa de la Universidad de Sydney, en Australia, que ella investigó los escritos de Qumran, del Mar Muerto, y ella es una investigadora muy libre, es decir, no sigue ninguna tradición religiosa, ni mística, ni nada, es una científica. Y a través de esos escritos y de toda la historia que hay con respecto a la tradición judía, pues ha hecho una interpretación muy libre del tema, pero que a mí me convence mucho, porque ahí también explica mucho de lo que para los judíos representaba la simbología. La Biblia hay mucho de símbolo, la Biblia hay mucha información oculta tras lo que se escribe, por eso hay que saber traducirla, hay que saber interpretarla. Un ejemplo pongo fácil, que por ejemplo que lo he elegido, ¿no?, lo de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, por ejemplo. ¿Qué es eso? Porque dices, bueno, ¿qué es eso tan extraño, no? Bien, ellos se basaban mucho, vamos, toda la interpretación la hacían, incluso las castas lo llevaban sintonizado con lo que eran las letras las letras hebreas, que es mucho más que una letra, ¿vale? Y por eso se puede trabajar tanto a nivel mágico, místico, etcétera. Cada letra para ellos era un nivel, una casta. El Aleph o la A eran los sacerdotes, Bet, que es la beta, eran los, ¿cómo eran? Los levitas, Gimel, que es la C, eran los monjes. Gimel quiere decir camello. Si nosotros trasladamos todo esto a lo que para ellos realmente representaba esta simbología, cuando estamos hablando de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, cuando el ojo de la aguja para los hebreos era la letra Kuf, que era la última letra, y que representaban a los escribas, lo que quiere decir que es más fácil que dentro del camino iniciático un camello o un gimel, o lo que es lo mismo, un monje, pase por el ojo de una aguja o pase al nivel de Kuf, o pasa a nivel de lo que es un escriba, que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, hay que saber interpretar la Biblia y hay que también poner los pies en la tierra en muchas de estas interpretaciones que se van dando, ¿no? Entonces, es importante no perder de vista esto. A mí me gusta ser muy exacta con todo lo que estudio y con todo lo que recibo, y está claro que hay una parte que es mística, que está ahí, hay una parte que es mágica, que sería cuando enlazamos con ese Jesús que viene de fuera, y por eso reconozco que es un híbrido, porque hay cosas que no encajan, incluso su fisonomía no encaja en lo que representaban los judíos. Háblanos de su apariencia física. ¿Cómo crees que era Jesús? A ver, aquí también hay mucho que decir, inclusive últimamente, ¿no? La última foto que salió era pues muy, muy judío, muy moreno, ojos oscuros, muy, muy judío. Pero en realidad, si también nos acogemos también a la sábana santa y a otras, inclusive otras, cuando se ha presentado a la gente, realmente Jesús no era el típico judío, era mucho más claro. Y yo cuando se me ha presentado, y se me ha presentado desde muy niña, donde no podía tener realmente una percepción ya hecha de nadie, realmente era muy claro. Los ojos no los tenía, yo nunca se los he visto verdes o azulados, se los he visto tirando a caramelo clarito, pero sí es cierto que era claro, era una fisonomía más bien blanca, o sea, de raza blanca, no de raza judía, que habría que hablar también, que los judíos no es una raza.
La raza judía, y eso está en la historia, no existen como raza. Es una orientación religiosa, o sea, es una religión, pero no una raza. Lo que pasa es que luego se le ha adjudicado una raza. La raza judía viene de una raza semítica, de una raza tipo, pues como los egipcios, ¿no? Que es morena, ojos oscuros, ese tipo de nariz, pero no existen como raza propiamente, ¿no? Pero Jesús ni pertenecía a eso, porque el pelo era más bien castaño claro, los ojos claros, la tez blanca, era más afilada su fisonomía, más delicada, no era tan ruda como los de la época. Sí, pero alto debía de ser. Alto era, más alto de la media de entonces, claro que sí, por eso digo que no es exactamente Se dice, como... creo que algunos estudios se refieren a 1,80 m, Sí. lo cual es mucho para esa época. No, era mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, claro, has citado la sábana santa de Turín, otro gran enigma que parece que todos los análisis efectuados determinan que hubo una radiación no externa, sino interna, que quemó la tela. Hay una serie de fotografías microscópicas, ¿no? Que parece que el tejido quedó afectado por una fuerza que lo quemó. Sí. Claro, pero si al mismo tiempo nos estás diciendo, porque hace poco nos comentaste que Jesús no murió en la cruz. Entonces, si Jesús no murió en la cruz, ¿qué es la sábana santa? Ahí está el misterio. Vamos a ver, Jesús no murió en la cruz, pero sí es cierto que Jesús recibió una serie de maltrato previo. Yo no creo que fuese como en la película de la Pasión de Cristo. De Mel Gibson. De Mel Gibson, que aquello fue una cosa que yo ya es que casi ni podía verlo. Bueno, yo recuerdo en esa época el revuelo que se creó en torno a esta película. Horrible. Que parecía gore, parecía la matanza de Texas, era una carnicería, vamos. Y parece que fueron a consultar incluso al Papa, y el Papa dijo, sí, ha sido así. pero, yo sinceramente creo que es una exageración, pero vamos, inconcebible. Sí, Hay muchos que decían, bueno, como era el Hijo de Dios, pudo soportar esa tortura, ¿no? Yo creo que ningún ser humano hubiese podido soportar primeramente el dolor y luego hablamos de carne, de piel desollada, vamos, con esos ganchos que se clavaban a piel arrancada. Es una cosa bárbara. Yo me parece que se exageró muchísimo. ¿Hasta qué punto crees que Jesús fue torturado? A ver, Jesús fue torturado como la tradición que era entonces, que eran los latigazos. Y hasta ahí hemos llegado. El resto sobra. Sin pinchos. Sin pincho. No, es que eso ya es un añadido. O sea, es como más de lo mismo. Es como, por favor, ¿por qué la fe tiene que ir ligada a ese desgarro, a esa carnicería, como tú dices, a ese martirio, a ese maltrato? Porque la fe cristiana lo que profesa es precisamente... Católica. No, la católica, la cristiana no. ¿Qué diferencia hay? La católica es ese añadido de que fue posterior, es decir, es lo que realmente es la Iglesia, ¿no? Ese amasijo de cosas que juntaron para crear una línea, entre comillas, espiritual y que la gente siguiera. Entonces, Cristianismo, viene de Cristo como la línea de Jesús. Que sí es cierto que había mezcolanza en su momento, ¿vale? Y como digo, la parte quizá más pura de lo que es la parte iniciática de Jesús es el gnosticismo, pero no tiene que ver. Vale, entonces el cristianismo per se sería más todo el seguimiento y la perpetuación del conocimiento a través de los apóstoles, ¿no? Exacto. Vale, me parece muy bien que me corrijas en este aspecto, porque realmente muchas veces mezclamos conceptos, bueno, claro, catolicismo, cristianismo, y nos pensamos que es lo mismo. No. Los que no somos tan eruditos como tú, pues lógicamente ahí está un error. No es lo mismo, y además eso me ayudó también en entenderlo, ¿no? Y a todos los escritos y todo lo que, bueno, se me fueron poniendo por delante, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, aquí había que diferenciar, fíjate, tres puntos. Uno es el mensaje
puro de Jesús que dio a sus más próximos, que es ese mensaje iniciático, con toda la enseñanza que él trajo de cuando estuvo viajando por los distintos lugares. Después estaría la parte que llamaríamos cristianismo, que es la que se pudo publicar o la que se pudo transmitir al pueblo para que pudiera seguir una línea espiritual diferente y como más acorde con lo que representa el ser humano como tal, de valía, de progreso y evolución. Y luego tendríamos el catolicismo, que es ese juego posterior que ha llegado hasta nosotros. Claro, y ese catolicismo es el que dice, como Jesús es el Hijo de Dios y vino a dar la vida por nosotros, por eso, de alguna forma, la industria de Hollywood hace películas como La Pasión de Cristo. Exacto. Y mostrar ese sufrimiento extremo para que la gente se estremezca, y eso, de alguna forma, es un juego de retroalimentación para decir, fijaos lo que sufrió por nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin, es un tema que cada cual... Bueno, en todo caso, digamos lo que digamos, Sol, sabemos que cada persona va a coger sus impresiones, va a sacar sus propias conclusiones, y sobre todo la gente que es extremadamente religiosa, vinculada a sus credos católicos. No vamos a decir cristianos. Entonces, bueno, ahí está la libertad de pensamiento. Yo tengo amistad con sacerdotes, fíjate. Yo digo unas cosas tremendas en mis libros. Pero bueno, yo no soy una persona radical hasta ese punto de decir, pues como es sacerdote ni siquiera voy a hablar con él. ¿Qué va? Yo valoro las personas simplemente por lo que son, no por sus creencias, ¿eh? Entonces eso es muy importante, dejar claro a la gente que tiene que haber una libertad de pensamiento, ¿eh? Por eso se supone que habríamos de vivir en una sociedad democrática, cosa que no es así, sí. Y que cada uno diga lo que quiera, ¿eh? Lo importante es respetar los puntos de vista. No vamos a ser peores personas por no ser religiosos, ¿eh? Mucha gente te dice, bueno, como tú no piensas en el Jesús y en el Dios que yo creo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que te dicen muchos. Y cogen la Biblia y dicen, si quieres llegar a Dios tienes que pasar por Jesús y por Yahvé. Entonces, bueno, yo ante eso digo, no, me parece una auténtica falta de respeto decir eso. Cada uno es libre. ¿Qué opinas, Sol, sobre los momentos finales de Jesús y la crucifixión? Bueno, aquí también hay mucho que hablar. Primero, como decíamos, Jesús sí es cierto que fue maltratado previo, bueno, porque formaba parte del proceso, ¿no? Y fue llevado a la cruz porque era la manera que tenían en ese momento de hacer, bueno, pues ese maltrato final antes de la muerte, ¿no? Pero la forma de crucificar a Jesús fue diferente al resto de los crucificados. Primero, a Jesús le crucificaron un viernes, cuando nunca crucificaban en viernes, por algo muy claro, porque el sábado era el día santo para ellos, no podían trabajar, por lo tanto no podían tener nada que fuera de vigilar o de establecer una determinada actividad. Por lo tanto, a Jesús le subieron un viernes a la cruz y le bajaron un viernes a la cruz. ¿Qué es lo que hicieron con los otros dos que estaban con él? Para que murieran en ese viernes y pudieran ser enterrados, les partieron las piernas. De manera que al partirle las piernas y generarle un mayor dolor y una desangración, ¿vale?, murieron rápido. A Jesús no le hicieron eso, porque según dijeron, Jesús murió a las poquitas horas de subirle a la cruz y por tanto le bajaron íntegro. Jesús era un hombre sano. Jesús no fue maltratado previo como para morir. Y, por tanto, esas horas no tienen mucho sentido. Pero hay más. A los que estaban en la cruz nunca jamás se les daba de beber cuando pedían agua. Jesús pidió agua y vino un romano, curiosamente el mismo romano que Jesús previamente había curado a su hija de la muerte, y eso está en la historia escrito en documentos, y le dio, con la lanza le dio una esponja que decían que estaba bañada en vinagre, mojada en vinagre, que fue con lo que le dieron a Jesús. Curioso, el vinagre no tiene mucho sentido. Lo que sí se especula, y tiene mucho más sentido, es que ahí hubiera una especie de elixir o de algo que pudiera dejar a Jesús en un estado de aletargamiento como si estuviera muerto, ya que fue inmediatamente después de chupar esa esponjita cuando Jesús quedó pues como en ese estado de muerte, ¿no?
Ahí fue llamado José de Arimatea, que era el único hombre que estuvo bajo la cruz, familiar de Jesús, como he dicho, que era su tío, junto con las tres mujeres, porque solamente los familiares podían estar ahí, que fue su madre María, su mujer Magdalena y su tía María Salomé, que estaban bajo la cruz junto a José de Arimatea para poder bajar. José de Arimatea, aparte, era amigo íntimo de Pilatos. Y Pilatos, la mujer de Pilatos, que se llamaba Claudia, era una de las 12 discípulas o 12 seguidoras que tenía Jesús y era admitido. Por eso Pilatos, cuando fue el juicio, cuando le juzgaron a Vos Populi, él dijo que se lavaba las manos porque no quería juzgar a alguien, para él no era culpable de nada, y lo dejó en manos de los judíos y en manos del Sanedrín, porque tampoco quería Roma, porque no le interesaba, enfrentarse con los del Sanedrín porque se podría formar un verdadero problema y a los romanos no le interesaba en este momento. Entonces Pilatos por eso dijo, yo me lavo las manos. Real fue la historia. Y real también porque además por consejo de su mujer dijo quién era y sabía perfectamente quién era Jesús y que las acusaciones no eran reales. Por lo tanto, todo fue un montaje realmente. Si tú te vas, y como digo, se pueden ver, lo que pasa que claro, vuelve a lo mismo, realmente los investigadores que han podido entrar en determinados archivos, incluso han entrado en los archivos de la Iglesia, porque algunos, perdón, del Vaticano, porque se les ha permitido, han podido sacar parte de esta información, ¿vale? Una vez bajado de la cruz fue llevado a la tumba que había, que tenía, era propiedad José de Arimatea, porque José de Arimatea era rico, tenía posibles, ¿no? Que eso también en otro momento podríamos hablar de que Jesús tampoco era de una familia pobre, porque lo que para entonces era como el padre, que era que trabajaba la madera, Carpintero. Un carpintero, perdón, que se me haya... Un carpintero, el carpintero en esa época no era como ahora. El carpintero en esa época, sobre todo con una empresa como tenía el padre de José, José, el padre de Jesús, era una persona adinerada. María también venía de una familia adinerada, ¿no? Incluso María Magdalena procedía de la línea de los Benjamín, que era otra de las tribus de Judá y por tanto también era adinerada. Es otro tema que también digo podemos explayarnos otro día. Entonces, como digo, lo llevaron a esta tumba. Ahí estuvo 3 días. El tema de los 3 días en la tumba y después resucitó, que es lo mismo que cuando se explica que Lázaro estuvo 3 días y Jesús le resucitó, era una tradición que luego siguieron cátaros y templarios, y hasta nuestros días también se sabe, que es lo que representan los 3 días de oscuridad, en el que la persona muere al mundo terrenal para renacer al mundo espiritual. Jesús, en ese estado de aletargamiento, casi muerte aparentemente física o catalepsia, fue llevado a esta tumba, fue ayudado, y limpiado y acondicionado, ¿no?, por las mujeres, pero era solamente, en tradición judía, solo su propia mujer podía hacerlo. Por eso Magdalena era la única que se la ve con ese recipiente entrando en la tumba, esos aceites para poder preparar ese Jesús y luego ponerle esa sábana. Bien. En ese momento Jesús estaba vivo. Lógicamente la sábana santa, y ya enlazo, si él estaba herido, es lógico que en esa sábana santa pudiera haber ese marcaje, pero también su misma sangre traía otra información distinta por ese híbrido, por ser un híbrido, por lo tanto es posible que pudiera, marcar esa sábana como se vio, ¿no? O sea, no es tan alocada la idea, ¿no? Bien, después de pasar esos 3 días, lógicamente cuando él ya salió de ese trance en el que estuvo imbuido por lo que le dieron a tomar y porque ya me han pasado los 3 días que tradicionalmente hay que pasar en tumba o nicho, como hacían luego los templarios, y aquí en España podemos verlo en todas las iglesias templarias, en la parte alta una especie de ventanuco, que era ese nicho donde entraba el que quería hacer este ritual de iniciación. Salió de la tumba y quien primero le vio, lógicamente su mujer María Magdalena, no podía ser otra, y a ella le dio el mensaje de que tenía que seguir su camino y de que se le vería en determinados momentos puntuales, como le vieron los discípulos en 2 o 3 ocasiones, pero ahí ya se separaron y él ya se fue y siguió su camino solo, como Isha, que es como te digo, ¿no? Y ella fue a alentar a los discípulos de lo que había sucedido, que no la creyeron porque como mujer que era y encima mujer de Jesús, menos todavía, sobre todo el que más estuvo en contra de ella, que fue Pedro, que luego fue el que luego dicen que creó la Iglesia Católica en Roma, pero que tampoco es cierto porque no llegó nunca a Roma. Entonces, esto es un poquito el resumen un poco rápido, ¿no?, de lo que conlleva todo esto. Tremenda exposición, Sol, impresionante. Creo que esto daría para una segunda parte sobre Jesucristo y probablemente una tercera.
Sí, mucho hay que hablar de Muchísimo, Jesús. muchísimo. Hay Mucho. muchísimos cabos sueltos que se han dado por hechos sin posibilidad de Sí. rebatirlos. Y creo que es momento de empezar a, digamos, profundizar un poco más. Has apuntado detalles, aspectos muy interesantes que van a generar muchos comentarios aquí Sí. en YouTube y en otras redes. Sí. Y desde luego que, bueno, vamos a ver si dentro de un tiempo podemos ir un poco más allá y, bueno, como Santo Tomás, meter Mm. los dedos en la Ahí. llaga, en la Ahí, como llaga. Santo Tomás, que curiosamente Tomás quiere decir dídimo, el dídimo, que es el gemelo, y se considera que era el gemelo de Jesús. También es muy curioso, y ese es otro tema que podemos Uy, hablar. sí. Y yo a mí me gustaría también desmitificar a Judas, porque Judas realmente tampoco tiene que ver con lo que hemos hablado, ese es otro tema muy importante. Y bueno, tantas otras cosas que quieras tú. Sí, yo creo que deberíamos hacer un programa especial sobre Judas. Exacto, Otro tema interesantísimo. creo que sí. Sol, vamos a dejarlo aquí por hoy y de verdad hoy ha sido espectacular toda tu exposición. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, David. Muchas gracias. Y a vosotros, pues nada, agradeceros nuevamente vuestra fidelidad y vamos a ver si en futuros videoprogramas vamos liberando más y más sobre este enigma de Jesús de Nazaret. Nos vemos, amigos. Hasta luego.